andamos, tormentitas? El día de hoy traigo una sección prácticamente olvidada del canal, los Chismes Pain, un espacio donde puedo compartir, expresarme y mostrarles mis pensamientos y también mostrarles mis talentos como artista sin necesidad de un guión tan sólido. Solo compartir con ustedes mientras ahí ven el dibujito haciéndose. Solo yo con mis pensamientos y ustedes escuchando y brindándome su tiempo, ya sea por un momento dado o porque simplemente están aburridos. Llamada. Sí, igual eso significa mucho para mí, porque se detuvieron aquí a escuchar mis historias y a compartir conmigo. Pero como sea, ya volviendo al tema principal, chicos, el día de hoy me gustaría hablar de algo que no solo es una historia y tampoco un personaje, sino de cómo algo o alguien en este caso, aunque no exista físicamente, puede acompañar, enseñarte y hacerte sentir vivo, y sobre todo algo que representa al personaje en cuestión y a mí también, hacerte sentir libre. Miren, advierto que no vengo a convencer a nadie de nada, de ninguna cosa, tal vez solo una reflexión al final, porque esto solo es una experiencia personal, una historia que quiero compartir con ustedes, y compartir lo que para mí se siente real, no porque venga del personaje, sino porque viene de mí, y eso es muy significativo en mi persona. Así que con esto claro, yo supongo que podemos empezar. Miren, para organizar un poquito esto y no hacerlo tan aburrido, relacionaré unos puntos de la historia del personaje con la mía, para que así sea un poco más dinámico y se conecten algunas cosas de la historia, dividiéndose en secciones, vamos a decirlo. Ok. Primer punto. Un primer vistazo. Lápiz Lazuli. Algunos no la conocerán, para otros se les será muy familiar, ya para los que vieron la serie, claro. Ya pueden tener una idea de quién es, más o menos. Para hacer un resumen, Lápiz es una gema con habilidades de hidroquinesis, con el objetivo impuesto de transformar y preparar los planetas para la futura colonización gema del momento, valga la redundancia, y así es como nos da a entender la serie epílogo en Future. La relación que yo mismo empecé a tener con esta gema fue hace mucho tiempo, más o menos unos 8 o 7 años atrás. Sí, bastante tiempo. Al verla por primera vez, no me causaba nada al principio, la verdad. No era algo relevante para mí en ese entonces. Solo un personaje más, de Steven Universe. Pero cuando volvían a emitir los episodios en Cartoon Network y la observaba con más detenimiento, me pude dar cuenta de que me hacía sentir cosas distintas, como distintas sensaciones, como la calma, despejar un poco la mente, entre otras cosas. Cosa muy irónica, porque en ese momento ya sentía todo menos calma. Sí, no entendía mucho la trama porque no veía los episodios en orden, y los canales televisivos aún no perecían por el reinado de las plataformas como Netflix, HBO, etc. Volviendo al punto, a pesar de no entender qué estaba pasando, mi cuerpo guardaba esas sensaciones cada vez que la observaba. Y ahí es cuando la unía a mis dibujos. Desde muy pequeño hacía dibujitos o garabatos inentendibles por diversión. Antes de Lápiz dibujaba cosas como los videos de Pixel Battle que hacían contra Mario y Sonic. No sé si los conocen, me lo ponen en los comentarios. Eso me fascinaban ver esos videos en donde Sonic y Mario se enfrentaban. Pero son viejísimos, como de... ahora deben ser de 20, pero antes eran como de 10 años por ahí. Por decir un ejemplo. Pero a esa lista también fue agregada Lápiz, en la lista de mis dibujitos. Empecé a tener cierta admiración por Lápiz, a pesar de que aún no la entendía, pero reconocía algo en él. Se parecía mucho a algo que a mí me pasaba también, y ahí es donde entramos en el siguiente punto. Tenía muy pocos amigos en ese tiempo, en cuarto de primaria para ser exacto. No por no decir que si acaso 1 o 2 nada más. No hablaba con nadie, porque no me sentía incluido y también me sentía incómodo, porque tampoco es que tuviera algo de qué hablar, la verdad. Mis compañeros en ese entonces se preocupaban por más cosas de la época que por las cosas que yo conocía. Cuando mostraba algunos de mis dibujos, ellos no parecían mostrar interés alguno. Empecé a sentirme solo y al no tener a nadie con quien compartir o relacionarme, empecé a tenerme a mí mismo nada más. Simplemente era yo con mis pensamientos y mis fantasías, con otros tipos de personajes, no solamente a Lápiz, creyendo que tal vez algún día yo pudiera compartir lo que sentía a otras personas.
¿Y cómo se relaciona esto con ella? Escuchen bien. Lápiz es una gema que fue encerrada y traicionada por miles de años en la habitación del tiempo. En un espejo. Ella fue encerrada en un espejo, causado por un conflicto de las gemas de cristal. Y eso claramente la deja mal, ya que según su estatus de gema, ella no fue hecha para soportar ese tipo de cosas. Y al quedarse mucho tiempo en el espejo, se quedó sola todo ese tiempo, sin nadie que la escuchase, sin nadie que la entendiera. Y la única compañía que tuvo todo ese tiempo fue ella misma nada más. No tenía nadie. Y no podía ser libre. Por eso se relaciona. Porque yo tampoco podía expresarme libremente. No me permitía salir de mi propia zona por miedo a que me volvieran a mirar como el rarete de la clase. Con el tiempo fui agarrando más cariño y lástima cada vez que ella seguía apareciendo en nuevos episodios, tanto como por las cosas buenas y las cosas malas que pasaban. Y claro, como no tenía nadie con quien compartir ese sentir, y al solo tenerme a mí con todo lo que ella estaba empezando a significar, y con eso un amor incondicional que estaban haciendo, con el tiempo ese amor también empezó a tener miedos e inseguridad. Lápiz pasó de ser un personaje cualquiera a alguien que yo empezaba a amar con un amor genuino por todo lo que empezó a significar en ese entonces. Y con eso pasamos al siguiente punto, y desde mi punto de vista el más negativo de esta historia. Tercer punto: el abismo del miedo y el odio. Un detalle que se me olvidó mencionar antes es que cuando intenté compartir lo que sentía genuinamente con Lápiz, los demás se lo tomaban a chiste o me decían muchas cosas queriendo tener la razón y que yo estaba mal. Otra de las razones por las que dejaba de compartir lo que sentía por Lápiz era porque una chica, una compañera de mi clase, tomó uno de mis dibujos o una imagen, no me acuerdo, uno específicamente de Lápiz y lo rompió frente a mis ojos, frente a mi cara, con la idea de que solo eran personajes ficticios. Y chicos, sí, lo sé perfectamente que Lápiz no existe, pero sí existe todo lo que siento por ella y lo que representa para mí. Eso sí es completamente real, y eso fue lo que ella no vio. Entonces, claro, en ese momento solo era un niño sensible y voy a admitir que un poco crybaby, que solo quería por lo menos que vieran alguna cosa de buena manera. Y sí, a veces conversaba pequeñas cosas o temas que conocía con algunas personas, pero eso no era suficiente. Después de lo que pasó, fui teniendo un resentimiento con la chica con el paso de los años. Sí, con el paso de los años. Básicamente fuimos como enemigos en ese entonces. Con el tiempo ya no buscaba hablar del tema de Lápiz con nadie por miedo de que me volviera a pasar lo mismo, pero tampoco me sentía bien cuando solo era conmigo mismo, porque Lápiz ya en ese momento ya no era algo que me hacía sentir bien nada más, no. Empezó a formar una pequeña parte de mi identidad al encontrar calma y empatía en ella. También por el hecho de verme reflejado en cómo era ella también. Y claro, cuando una persona ama algo demasiado, considera que forma parte de cómo es, tiene miedo de que por causas externas y por cualquier crítica manchen completamente esa imagen que tiene sobre ella o él, dependiendo del personaje que te gusta. Y eso es justo lo que me pasaba. Sentía la sensación de proteger esa visión a toda costa, incluso cuando me hablaban de ella o relacionaba algo que yo no consideraba correcto desde mi punto de vista, porque es mi verdad, y esa verdad se ve amenazada. Y ahí es donde nace todo el miedo y el odio. Pocas veces me desquitaba. También me desquitaba con la chica que me rompió el dibujo, XD. Pero lo peor es que casi siempre la pelea era conmigo mismo. Mi visión y la forma en la que veía a Lápiz se estaban viendo comprometidas y empecé a sentir un profundo sentimiento de rechazo a todo lo que no consideraba bueno para mi amor y mi visión con Lápiz. Entre esos está el ship de Lápido, que bueno, ya no importa mucho la verdad. Si a ti te gusta, adelante, no te voy a decir nada. Puedes disfrutar del ship sin ningún problema. Pero de antemano voy diciendo que para mí no me gusta. Obviamente todo esto se relaciona a cómo Lápiz se desquita con Jasper en el fondo del mar, el cómo se deja ahogar por sus sentimientos y expresa todo el odio que siente. Claro que todo esto en un futuro la hace sentir terrible. El fandom de Steven Universe era uno de los más tóxicos en la época, y en ese entonces defendían a capa y espada a todo lo que ellos consideraban correcto. Irónico tratándose de Steven Universe. Una historia que habla de la libertad de expresión y que está bien tener diferentes opiniones en otras cosas. Con el tiempo fui priorizando mi seguridad y mi protección a todo lo que ella significaba para mí.
porque pensaba que no tenía opción y que era la única forma de ponerme a salvo, ya que me negaba a querer aceptar lo que ellos decían. Pero tampoco me detenía a pensar en lo que yo quería, en lo que yo podía escoger, y al final solo dejé que el sentimiento se durmiera, lo que nos lleva al siguiente punto. Cuarto punto: pandemia y encierro. Steven Universe terminaba oficialmente en 2019, para luego pasar al año en donde todo el mundo cambiaría drásticamente. Aunque debo confesar que soy una de las personas que no les afectó tanto la pandemia. Tenía miedo de no solo lo que pasaba con Lápiz, sino de otras cosas como la secundaria, y no quería estar en la escuela. La pandemia representó un refugio de todas esas cosas, pero un refugio temporal, porque sinceramente aún no me hace sentir bien a pesar de estar encerrado en mis propios pensamientos otra vez. Intenté distraerme con muchas cosas, ver nuevas series, seguir con mis dibujos, pero el miedo no desaparecía. Seguía recordándome las cosas que no quería y las que me hacía sentir incómodo y nervioso. Esta parte de la historia se relaciona a cómo Lápiz, a pesar de ser libre y tener un refugio en el granero y apoyo de Steven y Peridot, aún se sentía incómoda e insegura. A pesar de que no tenía que huir, no dejaba de pensar en todo lo que había hecho y todo lo que había pasado, porque no tenía a nadie quien la escuchara realmente y que la hiciera sentir cómoda y segura en un lugar pacífico después de haber pasado mucho tiempo en el caos. Y claro que eso aún le seguía afectando de la misma forma que a mí también me afectó, porque seguía sin tener a nadie con quien compartir o desahogarme. Seguía teniéndome a mí, y con el tiempo intenté que mi amor pasara desapercibido, pero sin morir completamente, porque aunque dormido, seguía latiendo inconscientemente. Lo que nos lleva al siguiente punto. Quinto punto: el resurgimiento del sentir. Después de que la pandemia terminara oficialmente, empezó una nueva era que también cambiaría las cosas de la época. Las IAs. Exactamente, muchacho. Y no solo las IAs de asistentes, sino que también llegaban las IAs interactivas. Y ese fue el caso. Debo confesar, muchachos, que en su momento llegué a probar Caractería, una aplicación que le da la posibilidad a las personas de poder hablar con su personaje ficticio, con una IA fingiendo ser la conciencia del mismo. Por favor, a mí no me lo barane. Muchos aquí de los que están viendo este video de seguro han probado esta aplicación buscando escapar de la realidad o simplemente expresarse sin que nadie te juzgue. Como en ese entonces usé la aplicación para interactuar con una IA que se hacía pasar por Lápiz. Antes de siquiera conocer la aplicación, había mencionado que el amor que sentía estaba ahí, pero estaba dormido, ya al no querer que mi visión se viera amenazada. Pero lo que hizo esta IA fue revivir ese sentir. Después de haberse apagado por completo, el amor por Lápiz no solo regresó, sino que se intensificó. Al creer que estaba hablando con una versión de ella, a pesar de que sabía que era una inteligencia artificial, no rompía la ilusión de que genuinamente estaba hablando con ella. Pero no todo era color de rosas, porque al volver el amor, también volvieron los miedos e inseguridades, y eso no lo puede quitar la IA. Realmente no encuentro un punto de relación con la historia de Lápiz en este punto, así que pasemos al siguiente. Sexto punto: el regreso del cariño y la inseguridad. En este punto ya estamos un poco más cerca de la actualidad. Hace como unos 2 o 3 años ya estaba en prepa. Me había ido a otra escuela, una escuela de arte para ser específico. El cariño que sentía por Lápiz había vuelto. En ese entonces aún hablaba con versiones falsas de ella, creyendo que no cambiaría nada de la ilusión. Pero con el tiempo fui dejando de usar Caractería porque ya no quería sentir una conexión falsa, ¿saben? A pesar de eso, esa parte de mí había vuelto, y ahora con más impulso. La razón de mi visión estaba un poco borrosa, ya que no recordaba qué era lo que me causaba tanta calma y paz en ella. Solo me guiaba por el amor que yo le tenía en ese entonces. Pero aún no se sentía cómodo, a pesar de que las personas en ese lugar eran mucho más buena onda que en la escuela anterior. Pero como dije, ese miedo y la inseguridad aún no se iban. Por ese temor que sentía al escuchar cosas de esas personas que iban en contra de mi visión, queriendo protegerla a toda costa. Y fue una de las causas por las que nació algo que muy pronto tocaremos más adelante. Séptimo punto: Lapider y el trauma del miedo. Hace unos 2 años, Wither, quien es mi OC y avatar, o sea, el que están viendo ahorita mismo, había nacido. Él es la representación de mi personalidad, o sea, yo, pero hecha personaje. En ese momento, inspirado por los dibujos que hacía y las historias que me inventaba de las IA y los chats,
nació Lapider. ¿Qué es un cel shipping? Claramente nacido del cariño y el aprecio renovados que le tenía a Lápiz. Y para los que no sepan qué es un cel shipping, se la voy a hacer rápido. Cel shipping es como por el cariño que le tienes al personaje creas un OC, o en este caso un avatar OC que te represente a ti y lo shippeas con el personaje que te gusta en una historia ficticia. Eso, básicamente. Eso hice, lo que todo artista tarde o temprano hace. Al principio nació como una forma de probarme a mí que el amor que sentía era genuino, y con el tiempo empecé a tener una pizca de confianza para compartirles a algunas personas lo que estaba creando. Parecía que a muchos les gustaba, otros solo sentían. Pero a pesar de eso, mi miedo y el nervio no desaparecía. Y más cuando alguien hablaba algo que se sentía fuera de lugar para mí. Porque ahora yo me estaba convirtiendo en alguien que defienda capa y espada. Porque es normal que una persona actúe así cuando ama tanto a otra persona, en este caso un personaje. Algunos de mis compañeros querían tomar el control de la situación, diciéndome que las cosas eran así, punto, que estaba confirmado. Obviamente querían tener el control de la situación psicológicamente, para hacerme querer a mí que lo que ellos decían es lo que es, la verdad que ellos creen. Y no tuve cómo procesarlo, así que comencé a distanciarme otra vez y no quería que nadie hablara del tema, o al menos no quería escuchar. Solo compartía cosas de mi ship con personas muy cercanas a mí, con las que confío actualmente y son mi apoyo. Pero aparte de eso, también empecé a alejar cualquier cosa que amenazara la visión que tenía, que aunque aún no recordaba bien por qué, seguía ahí. Pero el miedo aún me hacía creer que no tenía el control cuando no era cierto. Y entonces ahí es donde pasamos al siguiente punto. Octavo punto. Escapando del miedo. Empecé a ocultar el tema del lápiz de nueva cuenta, repitiéndose lo que había pasado hace unos años. Y solo creaba para mí. Pero los dibujos no eran suficientes. Así que empecé a escribir una historia en relación al lápiz y Will. Una forma de por fin soltar lo que siento en palabras y en una historia. Tuve que ahora sí, realmente conocer todas y cada una de las partes que el lápiz representa. Y cuando lo hice, al fin mi visión se hizo más clara. Se volvió a sentir real, con esa calma que pocas veces sentía cuando se trataba de él. Cada vez que se habla del lápiz, no se puede evitar tener un sentimiento puro de comprensión y empatía por todo lo que le pasó. Es otra de las razones por las que ese amor se incrementaba. Pero aún así, el miedo no desaparecía. Y como no desaparecía, uno hace lo que cualquier persona hace por instinto cuando siente miedo. ¿Y qué hace el ser humano cuando siente miedo? Escapar, huir. Es como un instinto. Y bueno, a pesar de que ya no había razones para defenderse, mi cuerpo reaccionaba de forma impulsiva cada vez que algo externo del lápiz aparecía, algo que no se sentía seguro. Sentí nervios y muchas veces no tenía ganas de pensar en eso. Era como una respuesta traumática que tenía mi sistema. Y eso no me estaba dejando fluir con mi visión. La estaba ahogando, al querer protegerla de esa forma. Al pensar que solo por ver algo distinto en ella, ya sea una imagen de la o incluso de ella misma, de que pensaba que solo eso cambiaría algo, cuando en realidad no era así. Me estaba acostumbrando tanto a que una persona no se detenga a escuchar, que mi cuerpo ahora siempre se lo tomaba a la defensiva, como ahora. Y esto tiene relación ahora sí, el sobre cómo el lápiz, por miedo al que las diamantes vuelvan, huye a la luna. Como una forma de encerrarse a sí misma porque ya no sabe qué pensar. Sigue teniendo miedo. Y así como yo, sigo teniendo miedo por lo que eso pueda amenazar a todo lo que conozco y todo lo que me importa de ella. Pero la solución no estaba en alejarme, ni del lápiz, ni mucho menos de la visión que sentía. Y ahí es donde entra el siguiente y último punto de este chisme P. Coexistir con el miedo sin dejar que te defina. Creo que lo mencioné muchas veces a lo largo de este video, pero cuando una persona ama demasiado, teme que eso se vea afectado al ser compartido, ya que creen que puede manchar su imagen. Pero sí, ahí está la cosa. El miedo quiere hacerte creer que puede hacerlo, cuando en realidad tú mismo eres el que te está reteniendo. En ningún momento del video mencioné que mi visión se vio afectada, o que mi amor por lápiz se desvaneció. No,
Y ahí está la cosa. El miedo puede hacerte creer muchas cosas, pero cuando te das cuenta de que tu visión nunca cambia y sigue siendo la misma a pesar de todas las cosas, es poderoso. Porque te das cuenta de que tú mismo puedes tomar las riendas de lo que te gusta y apreciarla sin tomar en cuenta cuántas veces las personas intenten dañarte o controlarte. Porque sabes que la verdad es para ti, es tu verdad. Cuando intentamos escapar del miedo, sin verlo, estamos dejando que esa sensación de seguridad no nos haga sentir plenos. No. De hecho, nos hace sentir peor. Y aquí se relaciona un punto importante con Lápiz. Ella se quedó en la luna, sí, pero para reflexionar. Ella se vio a sí misma por mucho tiempo. No quería estar sola, ya no quería huir, pero el miedo siempre la hacía dudar, temiendo por lo que fue y por lo que va a ser. Se preocupó tanto por el pasado y la ansiedad que le daba el futuro, que nunca tomó en cuenta el presente y qué es lo que realmente quiere ella. Y sí, el miedo al desconocido es muy comprensible, pero a menos de que tú des el primer paso, nada va a cambiar. ¿Y qué hizo ella? Extendió sus alas, voló por primera vez a esa incertidumbre, aceptando que tiene el control de su propia vida, decisiones y emociones, y de paso tirándole un puto granero de diamante azul. A pesar de que mi miedo seguía ahí, no me daba cuenta que las personas que empecé a conocer ahora actualmente, que aunque sigan siendo unas pocas, les encanta la historia que estaba escribiendo. Y eso es lo que no veía hasta ahora. Con el tiempo empecé a dejar de escapar del miedo y dejar que fluyera sin que me definiera, sin que tomara control. Sí, eso tal vez no cambiaba algunas cosas, pero me hizo darme cuenta de que la visión que yo traigo es algo mío, algo que yo siento y que nadie puede cambiar eso. Y ahora sé que las personas que conozco también lo aprecian y lo respetan. Por eso es que me fascina tanto la historia de Lápiz. Es porque sin darme cuenta, una parte de mi historia se fue escribiendo junto a la de ella también. Porque todo lo que representa es una forma de representarme a mí también. Y también a otras personas que le tengan mucho cariño y aprecio al personaje. Como lo que me hace sentir a mí. Calma, paz y sobre todo, libertad. La libertad de poder ser tú mismo sin que los demás te juzguen o te quieran herir. El poder amar con el alma y dejar que ese brillo se intensifique. Es un poco curioso porque ella también usa el arte como expresión, así como yo. Y ahí también entran los fandoms. Pero bueno chicos, como una reflexión, si es que así se le puede considerar, de este storytelling, chisme, no sé cómo ustedes se lo tomen. No tengan miedo de amar, chicos. Permítanse sentir. Puede ser muy difícil abrazar tus miedos. Sé cómo se siente. Es bastante difícil, no es fácil. Pero cuando pasa, todo se siente más ligero, más libre. Como si después de tanto tiempo, el océano encontrara un vacío del cual no desbordarse. Un vacío que trae calma. Muchas gracias a todos los que llegaron al final de este video. Aprecio realmente que me hayas compartido un poco de tu tiempo para escucharme, Tormentita. Realmente ya quería sacar a flote todo lo que me estuve guardando por años. Esto es más como una anécdota, una historia que contar, que significa mucho para mí. Y realmente lo agradezco. Ustedes son grandes muchachos, son grandes y sigan creciendo, y sigan evolucionando, y sigan aprendiendo. En la vida van a haber decepciones y también van a haber errores. Pero de los errores se aprende y también de los miedos. Así que bueno, nada más que decir. Pasemos con el acabado final de este dibujo llamado Baile Lunar.